Saludos, queridos hermanos. Reciban ustedes un fuerte abrazo a la distancia de su hermano Richard Núñez. Nuestro devocional de hoy, 19 de febrero, es titulado Ley versus Gracia. Nuestro versículo de hoy lo encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 15. La palabra de Dios dice en Romanos 6:15: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Nuestra historia de hoy comienza de la siguiente manera: ¿creer u obedecer? ¿Qué viene primero? La respuesta es clave, ya que la comprensión de la armonía entre creer y obedecer nos permitirá diferenciar entre libertad y libertinaje. Sin duda, primero está el creer, porque el pecador está muerto en sus pecados, y un muerto nada puede hacer. Ya hemos visto que somos justificados por la gracia del Señor, que recibimos por la fe. Algunos piensan que somos justificados por la fe y santificados por las obras, pero la obediencia también es resultado de la fe, que nos lleva a una vida dependiente del Señor. Tenemos toda la libertad para hacer el bien. No hay libertad para hacer el mal. Quien no usa la libertad de manera responsable en el marco de la ley, pierde su libertad. Hay una verdadera y una falsa libertad. Adán y Eva vivieron la falsa libertad. No se sujetaron a la voluntad de Dios y dejaron de ser libres. Cayeron en libertinaje y se hicieron esclavos del pecado. El libertinaje es el abuso de la libertad para hacer lo que se quiere sin reglas, ni respeto, ni ley. Si quebramos la ley que nos protege, perdemos nuestra libertad, porque la misma ley que protege la libertad de los que la respetan pone en la cárcel a los infractores. No somos libres para no obedecer la ley de Dios. Pensar que el Señor nos libera para que podamos hacer lo que queramos es desvirtuar el sacrificio de Cristo, tanto como pensar que podemos ser salvos por nuestra propia obediencia. La gracia, como el agua, limpia nuestra suciedad del pecado. El papel de la ley es como un espejo, es mostrar nuestra suciedad y llevarnos al agua de la gracia de Cristo. Romper el espejo, porque no sirve para limpiar, es distorsionar su propósito. Entonces, ¿vamos a desobedecer la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo respondió: de ninguna manera. Exactamente lo mismo hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. No la limpió con la ley, sino con su gracia, su amor y su poder perdonador. Reflotó su vida del abismo de la culpa y del pecado, y luego le dijo que se fuera, pero que no pecara más. Sujeta hoy tu vida a Cristo y a su ley. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Elena de White, El Camino a Cristo, página 61. Mis queridos hermanos, hay muchas personas que piensan y dicen que estamos viviendo bajo la gracia. Pero déjame recordarte que el mismo Jesús en Mateo 5:18 dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También otros piensan que seremos justificados por obra. Déjame decirte que no es por obra, para que nadie se gloríe, porque nuestras obras aquí en la tierra son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios en Mateo 6, 29 al 31,
que ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como un lirio. Mis queridos, déjenme decirle que para nosotros ser merecedores de la gracia de Dios, debemos de guardar su ley. Porque no puede estar bajo la gracia de Dios una persona que mate, una persona que robe, una persona que adultere, una persona que envidie, una persona que hable mal del prójimo, una persona que no ame al prójimo, una persona que no honre a su padre y a su madre, una persona que no ame a Dios sobre todas las cosas, que ponga otros dioses delante de Dios, no es merecedor de la gracia de Dios. La salvación la ganamos por obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios. Mi querido, que no se te olvide, por favor, que para ser merecedor de la gracia de Dios, debe obedecer su ley. Que Dios te bendiga y te guarde.